La lapicera pesaba 1 tonelada en mi mano derecha, y no era solo por la artritis que me carcome los nudillos desde hace 10 años. El aire en esa oficina olía a encierro, a café rancio y a traición. El escribano, un hombre calvo con gafas gruesas que le agrandaban los ojos como si fuera un pez, dejó de leer y me miró por encima del papel. Acababa de pronunciar las palabras que detuvieron mi corazón. Cesión total de inmueble. Mis oídos zumbaban, pero escuché cada sílaba. Solté la lapicera sobre la mesa de caoba fría y me giré hacia la persona en la que más confiaba en este mundo. Me temblaba la barbilla, no podía controlarlo. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos marrones que yo había limpiado de lágrimas cuando era un niño y se caía de la bicicleta. Le dije con un hilo de voz que se fue rompiendo. «Hijo, ¿me estás estafando?» Pensé que lo negaría, que se pondría rojo, que pediría perdón. Pero no. Roberto ni siquiera parpadeó. Suspiró con fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa que no quiere tomar la sopa. Se arregló el nudo de la corbata y me soltó la frase que me heló la sangre más que el invierno de julio. «Mamá, vos ya estás vieja, no entendés nada, firmá de una vez». En ese segundo, algo dentro de mí se rompió para siempre, pero también algo se encendió. Pero espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que una madre termina sentada frente a su propio hijo y un abogado desconocido a punto de perder el techo que construyó con el sudor de su frente y la de su difunto esposo? Déjame contarte desde el principio, antes de que los gritos y el dolor nublaran mi vista. Todo comenzó hace apenas unos días, aunque ahora me parece que fue en otra vida. Recuerdo que era una mañana de martes, una de esas mañanas grises donde la humedad se te mete en los huesos y no hay té caliente que te la saque. Yo estaba en la cocina, peleando con la cafetera vieja que a veces anda y a veces no, cuando sonó el teléfono. Era Roberto, mi Robertito. Hacía 2 semanas que no venía a verme, y escuchar su voz siempre es una fiesta para mí, aunque él siempre ande apurado, siempre corriendo detrás del dinero, siempre con ese tono de urgencia. Me dijo que pasaría a buscarme el jueves por la mañana. Me extrañó la hora, un día de semana, en horario laboral. «Vieja, ponete linda, que tenemos que ir al centro a hacer unos trámites en el banco. Es por tu bien, para que no tengas que ir a cobrar la jubilación haciendo fila con el frío. Te voy a arreglar los papeles para manejarte las cuentas yo y que vos descanses». Ay, si hubieras visto mi cara, se me llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Pensé en lo bueno que era mi hijo, en cómo se preocupaba por su madre anciana, en que a pesar de su trabajo y sus ocupaciones, tenía tiempo para pensar en mis piernas cansadas. El jueves me levanté a las 6 de la mañana. Quería estar lista. Saqué del armario mi mejor traje sastre, ese de color azul marino que usé para el casamiento de mi sobrina hace 5 años. Me quedaba un poco grande ahora, porque con los años uno se va achicando, como si la vida te fuera consumiendo de a poco. Me peiné con cuidado, tratando de tapar los claros que se me hacen en la coronilla, y me puse un poco de colorete en las mejillas para no parecer tan pálida, tan enferma. Me puse unas gotas de mi perfume de lavanda, el que le gustaba a mi marido, a Antonio. Mientras me miraba al espejo, le hablé a la foto de Antonio que tengo en la cómoda. «Mirá, viejo, qué buen hijo criamos. Hoy me lleva a pasear y a ayudarme». Qué equivocada estaba. Roberto llegó puntual, pero no entró a casa. Tocó bocina desde la calle. Eso me dolió un poco, la verdad. Me hubiera gustado que entrara, que viera lo limpias que tenía las cortinas, que se tomara un mate conmigo. Pero salí despacio, cerrando con doble llave como siempre, asegurándome de que la casa quedara protegida. Esa casa es mi vida entera. Cada ladrillo lo pagamos con Antonio privándonos de vacaciones, de ropa nueva, de salidas. Ahí criamos a Roberto, ahí velé a mi esposo. Ahí están mis recuerdos pegados en las paredes como el papel tapiz.
Al subir al auto, noté a Roberto tenso. Tamborileaba los dedos sobre el volante y miraba el reloj del tablero a cada rato. El auto olía a cigarrillo mentolado y a cuero nuevo. Intenté darle un beso en la mejilla, pero él ya estaba arrancando y apenas me rozó el aire. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté, acomodándome la cartera en el regazo. Él asintió sin mirarme. Sí, mamá, estoy bien, solo que tengo poco tiempo. Vamos a ir rápido, firmás y te traigo de vuelta, ¿sí? No hagas muchas preguntas, que la gente del banco es muy ocupada. Yo asentí, sumisa, confiada. Pensé que estaba estresado por el trabajo. Pobrecito, pensaba yo, tanta presión. El viaje fue silencioso. Yo miraba por la ventana cómo la ciudad había cambiado. Tantos edificios altos, tanta gente corriendo, tanta frialdad. Me sentí pequeña, vulnerable. Sentí que, sin mi hijo, yo sería invisible en esa jungla de cemento. Cuando el auto se detuvo, no estábamos frente al banco de siempre. Era un edificio elegante, con puertas de vidrio pesado y portero eléctrico. ¿Acá es el banco, Roberto?, pregunté, confundida, mientras él me ayudaba a bajar casi a los tirones porque caminaba muy rápido para mi paso. Es una sucursal especial, mamá, para clientes preferenciales. Dale, camina que llegamos tarde. Entramos en un ascensor lleno de espejos donde me vi vieja, encorvada, con el labial corrido. Roberto ni me miraba, revisaba su celular frenéticamente. Llegamos a un piso alto. Al abrirse las puertas, no vi cajeros ni gente haciendo fila. Era una oficina silenciosa, con alfombras tan gruesas que se comían el ruido de mis zapatos. Un cartel dorado en la puerta decía: Escribanía Martínez & Asociados. Ahí sentí la primera puntada en el estómago. Una intuición, esa que tienen las madres y que rara vez falla, me dijo que algo no cuadraba. Pero la descarté. ¿Cómo iba a dudar de mi propia sangre? Nos hicieron pasar a un despacho enorme. Había bibliotecas llenas de libros de lomos oscuros que llegaban hasta el techo. Detrás de un escritorio que parecía una fortaleza, estaba el escribano. Ni se levantó para saludarme. Solo hizo un gesto con la mano indicando las sillas. «Siéntense», dijo con voz monótona. Roberto se sentó al borde de la silla, ansioso. Yo me acomodé despacio, sintiendo cómo me crujían las rodillas. El escribano sacó una pila de papeles y los puso frente a mí. «Bien, señora Marta», dijo sin mirarme, ajustándose las gafas. «Aquí tenemos la documentación lista para la transferencia. Necesito su firma aquí, aquí y aquí». Me tendió la lapicera. Yo la tomé, pero mi mano se quedó quieta en el aire. «¿Transferencia?», pregunté, con la voz temblorosa. Roberto me dijo que eran papeles para que él me ayudara con las cuentas, para cobrar la jubilación. El escribano levantó la vista y miró a Roberto. Hubo un silencio espeso, incómodo. Roberto se removió en la silla y soltó una risita nerviosa. «Sí, mamá, es eso, es un término legal, no te preocupes, firma que el escribano tiene prisa». Pero yo, aunque vieja, no soy tonta, y Antonio siempre me decía: «Marta, nunca firmes nada sin leer, aunque sea la lista del almacén». Me puse mis gafas de cerca, esas que tienen una patilla pegada con cinta adhesiva, y acerqué el papel a mis ojos. Las letras bailaban un poco, pero pude leer el título en negrita: Escritura traslativa de dominio, donación gratuita sin reserva de usufructo. El corazón me dio un vuelco. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No entendía mucho de leyes, pero sabía lo que significaba donación y sabía que esa era la dirección de mi casa, mi refugio. «Perdón, señor escribano», dije, y mi voz sonó extrañamente firme a pesar del miedo. «¿Podría leerme esto en voz alta? Es que olvidé mis lentes buenos y no veo bien la letra chica». Roberto resopló. «Mamá, no le hagas perder el tiempo al señor». «Hágalo, por favor», insistí, clavando mis ojos en el hombre del escritorio. El escribano carraspeó.
visiblemente molesto, y comenzó a leer. Su voz era rápida, técnica, fría, pero las palabras eran claras como el agua. Estaba leyendo la sentencia de mi muerta en vida. Estaba diciendo que yo, Marta, en pleno uso de mis facultades, le regalaba mi casa a mi hijo Roberto y que renunciaba a cualquier derecho sobre ella. Sin usufructo. Eso significaba que él podía echarme al día siguiente si quería, que la casa ya no sería mía. A medida que él leía, yo sentía cómo se me enfriaban las manos. Miré a mi alrededor, a los libros, a la ventana cerrada, y me sentí atrapada. Miré a Roberto. No me miraba. Miraba la punta de sus zapatos de cuero italiano, moviendo el pie con impaciencia. Cuando el escribano terminó de leer, se hizo un silencio absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de péndulo en la pared, contando los segundos de mi desgracia. Fue entonces cuando volví al presente, a ese momento terrible con la lapicera en la mano. «Hijo, ¿me estás estafando?». La pregunta quedó flotando en el aire viciado de la oficina. Roberto levantó la vista. Ya no había cariño en sus ojos, había cálculo, había ambición y había un desprecio que me dolió más que cualquier golpe físico. «Mamá, vos ya estás vieja». Esa frase, esa maldita frase. Como si ser vieja fuera un delito, como si mis años me quitaran la dignidad, como si ya no valiera nada, solo lo que tengo a mi nombre. Me quedé mirándolo y vi en su rostro al extraño en el que se había convertido. Recordé las veces que me pidió dinero prestado que nunca devolvió. Recordé cómo se quejaba de que mi casa era demasiado grande para una vieja sola. Todo encajaba. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, caliente y salada, pero no era de tristeza, era de furia, una furia antigua, profunda, la furia de una madre que ha dado todo y recibe a cambio una puñalada por la espalda. Miré la lapicera, miré el papel, miré al escribano que esperaba aburrido, y luego miré a mi hijo. «¿Vieja?», repetí en un susurro. «Sí, mamá, vieja. Ya no podés mantener esa casa. Se cae a pedazos. Yo la voy a cuidar mejor. Vendela, la tiramos abajo y hacemos departamentos. Con esa plata te pago un buen geriátrico. Vas a estar atendida. Es lo mejor para todos. Firma». Geriátrico. La palabra me golpeó en el pecho. Me quería sacar de mi hogar para encerrarme en un depósito de viejos y quedarse con el terreno para sus negocios. Respiré hondo. El aire olía a café quemado, pero de repente también olí mi propio perfume de lavanda. Me enderecé en la silla. Mis huesos crujieron, pero mi espalda se puso recta. «¿Sabes qué, Roberto?», dije, y mi voz ya no temblaba. «Tenés razón. Estoy vieja». Roberto sonrió, una sonrisa de triunfo, de depredador que ya tiene a la presa. Le hizo un gesto al escribano para que me acercara el tintero. «Pero estoy vieja, no estúpida», agregué. Y entonces hice algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambiaría el destino de esa mañana y de nuestras vidas para siempre. Mis manos, esas que Roberto despreciaba por viejas y llenas de manchas, se movieron con una rapidez que ni yo sabía que conservaba. No agarré la lapicera. Mis dedos se cerraron sobre el borde superior del contrato, ese papel impoluto y crujiente que olía a químicos y a mentiras. Sentí la textura rugosa bajo mis yemas y con un movimiento seco, brutal, rasgué la hoja por la mitad. El sonido fue estrepitoso en el silencio de aquel despacho. Sonó como si se desgarrara una tela fina, o quizás como si se terminara de romper el cordón umbilical que me unía a ese hombre sentado a mi lado. «¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Estás loca!». El grito de Roberto retumbó en las paredes forradas de madera. Se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás con un golpe sordo.
Su cara, habitualmente pálida y compuesta, se había transformado en una máscara roja y desencajada. Las venas del cuello se le hincharon como gusanos azules. Intentó arrebatarme los pedazos de papel, pero yo los apreté contra mi pecho, protegiéndolos como si fueran un tesoro, o mejor dicho, protegiendo mi dignidad. El escribano se quedó petrificado, con la boca abierta, pareciendo más pez que nunca detrás de sus gafas de aumento. «Señora, por favor, eso es un documento legal», balbució el hombre, sin saber si llamar a seguridad o ofrecerme un vaso de agua. Miré a Roberto a los ojos, y esta vez no tuve que levantar la vista porque él se había inclinado sobre el escritorio, invadiendo mi espacio, amenazante. Pero ya no le tenía miedo. El miedo se había evaporado con la primera rasgadura del papel, dejando lugar a una tristeza infinita y a una determinación de acero. No estoy loca, Roberto. Estoy despierta. Por primera vez en años, estoy totalmente despierta. Tiré los pedazos de la escritura sobre el escritorio de caoba. Cayeron desordenados, como hojas muertas en otoño. Roberto los miró con horror, como si fueran los restos de un cadáver. «¡Sos una inconsciente!», me gritó, y vi saliva salpicar de su boca. «Esa era la única forma de salvar la propiedad. Te van a comer los impuestos. Se te va a caer el techo encima. Yo solo quería ayudarte, vieja terca». Me levanté. Mis piernas temblaban. Sí, pero me sostuve. Me apoyé en el borde de la mesa y acerqué mi cara a la suya. Olía a ese perfume caro que se compraba con el dinero que decía no tener. Y debajo de eso, olía a miedo. Porque los estafadores, cuando se les cae la careta, son los seres más cobardes de la tierra. ¿Ayudarme?, dije, y mi voz salió ronca, cargada de 80 años de vida. ¿Ayudarme es tirarme en un asilo? ¿Ayudarme es borrar de un plumazo 50 años de sacrificio de tu padre y mío? Esa casa no son paredes, Roberto. En esa casa tu papá pegó cada zócalo de rodillas. En esa cocina yo pasé noches enteras cocinando para vender viandas y pagarte la facultad. ¿Te acordás de eso? ¿O la ambición te borró la memoria también? Roberto resopló, desviando la mirada hacia la ventana, incapaz de sostener el peso de mi reproche. No hagas un drama, mamá. Son negocios. El mundo funciona así. Vos te quedaste en el pasado, con tus fotos viejas y tu olor a naftalina. Ese terreno vale una fortuna y vos estás sentada encima desperdiciándolo. La frialdad de sus palabras me atravesó el pecho más que cualquier insulto. Para él, mi hogar, mi refugio, era solo un terreno. Yo era un estorbo, un mueble viejo que ocupaba espacio en su plan maestro de riqueza. Sentí una presión en el pecho, pero no era un infarto. Era el dolor de la decepción, que pesa más que una piedra. Tomé aire, llenando mis pulmones de ese aire viciado de oficina, y miré el tintero de cristal pesado que estaba sobre el escritorio, lleno de tinta negra, espesa como el petróleo. Sin pensarlo, con un movimiento torpe de mi mano artrítica, lo golpeé. No fue un accidente. El tintero se volcó, la tinta negra se derramó lenta e inexorablemente sobre el resto de los papeles, sobre la carpeta de cuero del escribano, y comenzó a gotear hacia la alfombra persa inmaculada. La mancha negra avanzaba devorando la blancura de los documentos, tal como la avaricia de mi hijo había devorado nuestro amor. ¡No!, aulló el escribano, tratando inútilmente de detener el río negro con unos pañuelos de papel. ¡Mi escritorio! ¡Esto es un desastre! Roberto me miró con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un monstruo y no a la mujer que le cantaba el arrorró. «Estás senil», susurró, retrocediendo un paso. «Realmente perdiste la cabeza. Te voy a tener que declarar insana. Voy a conseguir esa firma igual, mamá, por las buenas o por las malas».
Me ajusté el saco azul marino, alisando las arrugas con dignidad. Agarré mi cartera vieja, esa que tenía el cierre un poco falseado, y me la colgué del brazo. Inténtalo, Roberto. Inténtalo, le dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Pero te aviso una cosa. Esa casa es mía hasta el día que me muera. Y si me muero mañana, prefiero que se la quede el gobierno, que la demuelan o que se la regalen a los gatos del barrio antes que dejártela a vos. Porque un hijo que le roba a su madre no merece ni el polvo de sus zapatos. Di media vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Mis zapatos ortopédicos hacían un sonido rítmico, cloc, 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 sobre el piso de madera, marcando mi retirada. Sentía las miradas de los dos hombres clavadas en mi nuca. «Si salís por esa puerta, no me llames», me gritó Roberto a mis espaldas, con la voz quebrada por la rabia y la impotencia. «No me llames cuando se te rompa la calefacción. No me llames cuando te sientas sola. Te vas a morir sola, vieja loca». Me detuve con la mano en el picaporte dorado de la puerta pesada. Sus palabras eran puñales, diseñadas para herir donde más duele, en el miedo a la soledad que todos los viejos tenemos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me las tragué. No le iba a dar el gusto de verme llorar. No ahí, no frente a él. Giré la cabeza apenas un poco, sin llegar a mirarlo. Mejor sola que mal acompañada, hijo. Y no te preocupes, no te voy a llamar. ¿Y vos? Ni se te ocurra aparecer por casa. Cambié la cerradura mentalmente en ese mismo instante. Abrí la puerta y salí al pasillo. El aire afuera del despacho estaba un poco más fresco. Caminé hacia el ascensor, apreté el botón y esperé. Cuando las puertas de metal se cerraron, dejándome sola con mi reflejo en los espejos, me permití derrumbarme. Me apoyé contra la pared fría del ascensor y me cubrí la boca con la mano para ahogar un sollozo seco, doloroso. Había ganado la batalla por mi casa, sí, había roto los papeles, pero había perdido algo mucho más valioso. Había perdido a mi hijo. O quizás me di cuenta con amargura mientras el ascensor descendía vertiginosamente hacia la planta baja, y recién ahora me enteraba. Al salir a la calle, el sol del mediodía me golpeó en la cara, indiferente a mi tragedia. La ciudad seguía su ritmo frenético. Los autos tocaban bocina, la gente corría. Me sentí minúscula, una anciana de 80 años parada en la vereda con el corazón roto y un traje azul que le quedaba grande. Pero entonces recordé la amenaza de Roberto. «Te voy a declarar insana». Sabía que él no se detendría, conocía su obstinación. Si no firmaba hoy, volvería mañana, o la semana que viene, con más abogados, con médicos pagados, con mentiras. Necesitaba protegerme, necesitaba hacer algo definitivo. Busqué en mi cartera el monedero para contar las monedas. Tenía lo justo para el colectivo de vuelta, pero antes de ir a casa tenía que hacer una parada. Mis manos seguían temblando, pero mi mente, esa que ellos creían nublada por la vejez, trabajaba a 1000 por hora. Caminé 2 cuadras hasta un locutorio, entré en una cabina pequeña y marqué un número que sabía de memoria, aunque hacía años que no lo usaba. Era el número de Graciela, mi vecina de toda la vida, cuyo hijo, Damián, se había recibido de abogado hacía poco. Damián, ese chico al que yo le convidaba galletitas cuando jugaba en la vereda. «Hola, Graciela. Soy Marta», dije cuando atendieron, tratando de que la voz no se me quebrara. «Sí, estoy bien. Bueno, no estoy bien». «Necesito hablar con Damián. Es urgente. Es de vida o muerte, Graciela. Necesito hacer un testamento nuevo, hoy mismo, y necesito denunciar un intento de estafa». Mientras esperaba que me pasaran con él, miré a través del vidrio sucio de la cabina. Vi pasar a una madre joven llevando a su hijo de la mano hacia la escuela. El nene la miraba con adoración absoluta.
Sentí una punzada de envidia y de dolor tan aguda que tuve que cerrar los ojos. ¿En qué momento ese amor puro se transforma en la monstruosidad que yo acababa de ver en la oficina? No lo sabía, pero sí sabía una cosa: Roberto me había subestimado. Pensó que era una viejita frágil que se dejaría llevar por el miedo. Se olvidó de que soy hija de inmigrantes, que pasé hambre, que trabajé cosiendo hasta que los dedos me sangraban, que enterré a mi marido y seguí adelante. Se olvidó de que las madres tenemos una fuerza que no sale de los músculos, sino de las entrañas. Cuando Damián atendió el teléfono con su voz joven y amable, respiré hondo. «Damián, escúchame bien», le dije, secándome una lágrima rebelde con el dorso de la mano. «Necesito que me ayudes a hacer algo que va a dejar a mi hijo sin palabras y sin un centavo de mi herencia. Quiero donar la casa». Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Donarla, Marta? ¿A quién? A quien se la merezca, Damián, a quien realmente la necesite. Pero antes de eso, vamos a ir a la justicia. Roberto dijo que yo estaba vieja. Bueno, le voy a mostrar lo que puede hacer esta vieja. Colgué el teléfono y salí a la calle. Ya no me sentía tan pequeña. El dolor seguía ahí, latente, desgarrador, pero ahora tenía un propósito. Caminé hacia la parada del colectivo con la cabeza en alto, agarrando mi cartera con fuerza. La guerra había empezado, y aunque mi cuerpo estaba cansado, mi espíritu estaba listo para dar batalla. Roberto quería arruinarme, pero no sabía que al despertar a la leona dormida, él era el que acababa de firmar su propia sentencia. Subí al colectivo con las piernas de trapo, sosteniéndome del pasamanos como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de desmoronarse. El chofer, un muchacho joven con cara de cansado, esperó a que me sentara en el primer asiento reservado antes de arrancar. El motor rugió y el vehículo se sacudió, pero yo apenas lo sentí. Mi cuerpo estaba ahí, viajando por las calles de siempre, pasando por la panadería donde compraba las facturas los domingos, por la plaza donde llevé a Roberto a andar en bicicleta, pero mi mente seguía atrapada en esa oficina fría y hostil. Cerré los ojos y apoyé la frente contra el vidrio vibrante de la ventanilla. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo con un eco cruel. Me había llevado allí con engaños, diciéndome que eran simples trámites bancarios, papeles de rutina para ayudarme. ¡Qué ingenua fui! Cuando ese escribano, con su voz metálica, leyó la verdad en voz alta, sentí que me arrancaban el corazón sin anestesia. Era la escritura de mi casa, mi hogar, y estaba a nombre de él. Todavía podía ver su cara cuando lo confronté, esa mezcla de impaciencia y desdén. «Mamá, vos ya estás vieja». Esa frase se me clavó más hondo que la traición misma, como si mi vejez fuera una enfermedad que justificaba el despojo, como si mis años me quitaran el derecho a decidir sobre mi techo, sobre mis recuerdos, sobre mi vida. Pensó que, por tener 80 años, me quedaría callada, firmaría y me dejaría arrastrar a ese depósito de ancianos que él llamaba solución. Pero se equivocó. Al romper ese papel, no solo rompí un documento legal, rompí la imagen que él tenía de mí, la de una viejita dócil y descartable. Bajé del colectivo 2 paradas antes. Necesitaba caminar. Necesitaba que el aire fresco me limpiara el olor a encierro y avaricia. Caminé despacio por mi vereda, esa vereda que Antonio había baldeado tantas mañanas de sábado. Al llegar a la reja de mi casa, me detuve. Ahí estaba, mi casa. No era una mansión. Tenía las paredes un poco descascaradas por la humedad y el jardín necesitaba un jardinero urgente porque mis rodillas ya no daban para tanto. Pero era mía. Cada ladrillo tenía una historia. Miré la ventana de la que había sido la habitación de Roberto. Las persianas estaban altas, dejando entrar el sol de la tarde. Sentí un escalofrío repentino.
El miedo me golpeó el estómago. Roberto tenía llaves. La realización me paralizó con la mano en el pestillo. Él tenía un juego completo de llaves que yo misma le había dado por emergencias. ¿Y si venía ahora? ¿Y si entraba mientras yo dormía y me sacaba a la fuerza? Ya había visto de lo que era capaz. Un hombre que intenta robarle a su madre a plena luz del día no tiene límites. Entré a la casa casi corriendo, o tan rápido como mis piernas viejas me lo permitían. Cerré la puerta y pasé el cerrojo, y también la traba de seguridad de arriba. El silencio del recibidor me envolvió. Olía a cera para pisos y a mis plantas de interior, un olor que siempre me había dado paz, pero que ahora se sentía frágil, violado. Fui directo al teléfono fijo de la mesita del pasillo y busqué en la guía de papel, esa que Roberto siempre decía que tirara porque todo está en Internet. Mis dedos temblaban tanto que me costó encontrar el número, pero al final marqué. ¿Cerrajería El Porvenir? Sí, necesito un cerrajero urgente. Sí, ahora mismo. No, no me quedé afuera. Es por seguridad. Tengo miedo de que entren. Por favor, que venga rápido. Colgué y me quedé parada en el medio del living, abrazándome a mí misma. Me sentía una intrusa en mi propia vida. Mis ojos se posaron sobre la repisa de la chimenea. Ahí estaban las fotos. Decenas de portarretratos plateados y de madera. Roberto en el jardín de infantes con el delantal a cuadros. Roberto recibiendo su diploma de la secundaria. Roberto y yo en el casamiento de su prima sonriendo. Me acerqué a la repisa. Agarré el portarretrato de su graduación universitaria. Recordé el orgullo que sentí ese día, cómo se me hinchaba el pecho al decir «mi hijo el contador». Recordé que vendí las joyas de mi madre para pagarle los últimos años de la carrera privada porque él decía que la pública era un desastre. Todo había sido mentira. Ese muchacho sonriente de la foto ya no existía, o quizás nunca existió, y yo solo había visto lo que quería ver, cegada por el amor de madre. Acaricié el vidrio frío con el pulgar. Una lágrima cayó sobre el marco, pero me la sequé con rabia. No iba a llorar más por él. No hoy. Busqué una caja de cartón vieja en el lavadero, una de esas donde guardaba las revistas de tejido. Volví al living y, con una determinación que me nacía de las entrañas, empecé a desarmar el santuario. Uno por uno. La foto del viaje a Mar del Plata, a la caja. La foto de su primer cumpleaños, a la caja. La foto donde él me abrazaba en mi cumpleaños 70, esa me dolió. Me detuve un segundo mirándola. ¿Se le veía tan cariñoso? ¿Era teatro? ¿Ya estaba calculando cuánto faltaba para heredar? La tiré dentro de la caja boca abajo, para no verle los ojos. La casa se empezó a sentir vacía, despojada. Quedaron los huecos en la repisa, manchas de polvo rectangulares donde antes había sonrisas congeladas. Pero, extrañamente, con cada foto que guardaba, sentía que recuperaba un poco de aire. Estaba limpiando mi hogar de su presencia fantasma. Estaba recuperando mi territorio. El timbre sonó y di un salto, con el corazón galopando en la garganta. ¿Era él? Me acerqué a la puerta en puntas de pie y miré por la mirilla. Respiré aliviada. Era un muchacho con mameluco azul y una caja de herramientas. El cerrajero. Le abrí la puerta, pero no del todo. «Pase, pase rápido», le dije, mirando hacia la calle como si esperara ver un tanque de guerra. El muchacho, que tendría la edad de mi nieto si Roberto me hubiera dado alguno, me miró con curiosidad pero con respeto. «¿Qué le pasó, señora? ¿Le robaron las llaves?» «Peor, hijo, mucho peor. Quiero que cambie la combinación de la puerta principal y la de servicio, y quiero la cerradura más segura que tenga. De esas que no se abren ni con dinamita». Mientras el muchacho trabajaba, haciendo saltar chispas y virutas de metal, yo me senté en el sillón a vigilarlo. El sonido del taladro era música para mis oídos. Era el sonido de la seguridad volviendo a su lugar.
Era el sonido de las fronteras cerrándose. Preparé unos mates, más para tener algo que hacer con las manos que por ganas de tomar. Le ofrecí uno al muchacho. «Gracias, abuela», me dijo, aceptando el mate con una sonrisa. «Sabe que mi vieja hace unos mates parecidos». La palabra vieja en su boca sonó dulce, cariñosa, no como cuando Roberto la escupió en la escribanía. Se me hizo un nudo en la garganta. «Decime, nene, ¿vos querés a tu mamá?», le pregunté de la nada, con la voz un poco quebrada. El chico dejó de atornillar y me miró sorprendido. «Y sí, señora, es lo más grande que hay. Me rompo el lomo laburando para que no le falte nada». Sonreí, una sonrisa triste pero sincera. «Háceme un favor. Cuando llegues a tu casa, dale un beso grande. Y nunca, nunca le hagas firmar nada que no entienda». El cerrajero terminó el trabajo media hora después. Me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes, pesadas. Las apreté en mi puño hasta que el metal se me marcó en la palma. Le pagué con los ahorros que tenía guardados en la lata de galletitas, esos que eran para comprarme un abrigo nuevo este invierno. No me importó, la seguridad valía más que cualquier tapado de lana. Cuando el muchacho se fue, cerré la puerta y probé la llave nueva. Giró suavemente. Clic, clic, doble vuelta. Estaba encerrada. Estaba a salvo. Me fui a la cocina a calentar agua para una sopa. El sol ya había bajado y la casa estaba en penumbras. Fue entonces cuando escuché el motor. Conozco el sonido del auto de Roberto. Ese motor importado, silencioso pero potente, que siempre estacionaba mal en la entrada pisándome el césped. Se detuvo justo frente al portón. Se me heló la sangre. Apagué la hornalla instintivamente y me quedé inmóvil en la oscuridad de la cocina. Escuché la puerta del auto cerrarse con un golpe seco. Escuché sus pasos rápidos, furiosos, sobre las baldosas de la entrada. Clac, clac, clac. Sus zapatos de cuero italiano. Llegó a la puerta. Vi la sombra de sus pies por debajo del umbral. Contuve la respiración. Escuché el sonido metálico de sus llaves, su juego de llaves, el que ya no servía. La llave entró en la cerradura pero no giró. Escuché un gruñido de frustración del otro lado. Volvió a intentar. Nada. Sacudió el picaporte con violencia, como si quisiera arrancar la puerta de los goznes. «¡Mamá!», gritó. Su voz sonaba distorsionada por la madera gruesa, pero cargada de esa rabia que le había visto en la oficina. «¡Mamá! ¡Abrí! Sé que estás ahí. Vi la luz de la cocina prendida antes». No contesté. Me apoyé contra la mesada, sintiendo el frío del mármol en mi espalda. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo desde afuera. «No seas ridícula. Cambiaste la cerradura. Esto es ilegal. Es mi casa también. Tengo derechos». «No, Roberto», pensé. «Ya no tenés derechos. Los perdiste cuando me miraste a los ojos y me dijiste que ya no servía para nada». «¡Marta! ¡Marta! ¡Abrí o tiro la puerta abajo!». Me acerqué despacio hacia el pasillo, manteniéndome en la sombra. Quería que supiera que estaba ahí, pero que ya no estaba a su alcance. «Andate, Roberto», dije. Mi voz no fue un grito, fue una sentencia firme y clara que atravesó la madera. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Lo de la escribanía fue un malentendido. Estaba nervioso. Abrime y tomamos un té, dale». Su tono había cambiado en un segundo. De la amenaza a la manipulación melosa. Era un camaleón. Me dio náuseas. «No hay más té para vos en esta casa, hijo, y no hay más casa para vos. Andate antes de que llame a la policía, y te aviso que ya hablé con Damián». Hubo un silencio del otro lado. El nombre de Damián, el abogado, debió caerle como un balde de agua helada. Sabía que Damián era implacable. Escuché cómo pateaba la puerta una vez, un golpe sordo y rabioso que hizo vibrar los cuadros que quedaban en las paredes. «Te vas a arrepentir, vieja loca. Te vas a morir sola ahí adentro y nadie se va a enterar hasta que el olor llegue a la calle».
Esa fue su despedida. Escuché sus pasos alejarse, el motor del auto arrancar acelerando a fondo y las ruedas chirriando contra el asfalto al salir disparado. Solo cuando el silencio volvió a reinar en la calle, me permití exhalar el aire que tenía guardado en los pulmones. Mis piernas cedieron y me dejé caer en una silla del comedor, en la penumbra. Estaba sola. Sí, él tenía razón en eso. Estaba sola en una casa grande, llena de sombras y de ecos de un pasado feliz que ya no volvería. Pero mientras miraba las llaves nuevas brillando sobre la mesa, sentí algo que hacía mucho no sentía. Sentí paz. No la paz de la tranquilidad, sino la paz del soldado que ha sobrevivido a la primera batalla y sabe que, aunque está herido, sigue vivo. Me toqué el pecho. Mi corazón, ese músculo viejo y cansado, seguía latiendo con fuerza. Miré hacia el teléfono. Todavía tenía que terminar lo que había empezado con Damián. Roberto pensaba que cambiar la cerradura era mi venganza. Pobre iluso. Cambiar la cerradura era solo el comienzo. Él quería mi casa para hacer negocios, para borrar mi historia y llenarse los bolsillos. Me levanté de la silla. La tristeza se estaba transformando en algo más frío, más calculado. Encendí la luz del comedor. La casa se iluminó, revelando los espacios vacíos donde antes estaban sus fotos. Ya no me parecían huecos tristes, me parecían espacios libres, espacios listos para ser llenados con algo nuevo. Mañana, pensé, mañana a primera hora voy al estudio de Damián. Y cuando termine de firmar los papeles que tengo en mente, Roberto va a desear no haberme llamado vieja nunca en su vida, porque esta vieja acababa de descubrir que todavía le quedaban muchos dientes para morder. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en el sillón del living, envuelta en una manta de lana que había tejido años atrás, escuchando los ruidos de la casa. Cada crujido de la madera, cada zumbido de la heladera, me recordaba que este era mi refugio y que mi propio hijo había intentado arrebatármelo como un ladrón de guante blanco. Pero el miedo de la tarde se había transformado en algo más duro, más frío, como el acero. Al amanecer, me lavé la cara con agua helada, me miré al espejo y vi las arrugas, sí, pero también vi los ojos de mi madre y la barbilla firme de mi padre. Me puse mi mejor traje sastre, ese gris perla que usaba para las fechas patrias o los casamientos, y me maquillé los labios de un rojo suave. No iba a ir a la guerra vestida de víctima. Salí temprano. El aire de la mañana me golpeó la cara, fresco y limpio. Tomé un taxi, un lujo que casi nunca me permitía, pero hoy no era un día para ahorrar monedas. Le di al chofer la dirección del estudio de Damián, en el centro. Mientras el auto avanzaba por el tráfico, repasé mentalmente lo que iba a hacer. Mi corazón latía con un ritmo pesado, un tambor de guerra en mi pecho, pero mis manos, apoyadas sobre la cartera, ya no temblaban. El estudio de Damián estaba en un edificio antiguo, con olor a cera y a papeles viejos, un olor que me dio confianza. Damián me recibió en la puerta, con la cara llena de preocupación. Me hizo sentar en una silla de cuero que me quedaba un poco grande y me sirvió un café batido como sabía que me gustaba. «Marta, ¿estás segura de esto?», me preguntó, revisando los borradores que habíamos discutido por teléfono. Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Roberto se va a poner furioso. Y legalmente va a intentar impugnarlo diciendo que no estás en tus cabales. Lo miré fijo a los ojos. Damián, nunca estuve más lúcida en mi vida. Mi hijo cree que la vejez es sinónimo de estupidez. Cree que porque camino lento, mi cerebro también va lento. Ayer me quiso robar, Damián. Me llevó engañada como a una nena tonta a firmar mi propia sentencia de calle. Si no hago esto ahora, él va a volver, y la próxima vez quizás no tenga la fuerza para escaparme.
Damián asintió, apretando los labios. Entendía. Desplegó el documento sobre el escritorio de roble. Bien, esto es una donación con reserva de usufructo vitalicio. Significa que la casa pasa a ser propiedad de la Fundación Abuelos del Alma, esa ONG que ayuda a los ancianos en situación de calle de la que hablamos. Pero vos, Marta, tenés el derecho absoluto de vivir ahí hasta el último de tus días. Nadie te puede sacar, ni Roberto, ni la Fundación, nadie. La casa es tuya para usarla, pero la propiedad ya no será parte de tu herencia. Sentí un vértigo extraño al escuchar esas palabras. Estaba desheredando a mi único hijo. Estaba regalando el esfuerzo de toda la vida de mi marido y mía a extraños. Pero luego recordé la sonrisa burlona de Roberto, su frase, «Mamá, vos ya estás vieja», y la frialdad con la que el escribano leía el despojo. Esa casa, si caía en manos de Roberto, se convertiría en dinero para sus vicios o sus deudas en menos de una semana. Con la fundación, al menos serviría para dar abrigo a gente que, como yo, había sido descartada por la sociedad. «Dámelo», dije, extendiendo la mano. Damián me pasó su pluma, una lapicera pesada, de esas importantes. Apoyé la punta sobre el papel. El silencio en la oficina era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y mi propia respiración entrecortada. Estaba a punto de firmar la primera letra de mi nombre cuando la puerta del despacho se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un estruendo que me hizo saltar. «¡No firmes nada!». Era él, Roberto. Estaba agitado, con el pelo revuelto y la cara roja, transpirado a pesar del frío de la mañana. Debía haberme seguido, o quizás había adivinado mis pasos. Conocía a Damián de la infancia, era lógico que viniera acá. Entró como un toro, ignorando a la secretaria que intentaba detenerlo desde el pasillo. «¡Mamá, soltá esa lapicera!», gritó, avanzando hacia el escritorio. «Damián, sos un caradura. Te voy a denunciar al colegio de abogados. Te estás aprovechando de una anciana senil». Damián se levantó de un salto, interponiéndose entre mi hijo y yo. A pesar de ser más bajo, Damián tenía una autoridad que Roberto, con toda su prepotencia, no tenía. «Roberto, cálmate, o llamo a seguridad. Tu madre es mi clienta y está en pleno uso de sus facultades. Salí de acá ahora mismo». «¡Es mi herencia!», aulló Roberto, y por primera vez vi el pánico real en sus ojos. No era amor, no era preocupación, era el pánico del parásito que ve cómo le arrancan al huésped. «¡Esa casa es mía!». «Papá la construyó para nosotros». «Mamá, no podéis hacerme esto. Tengo deudas. Me van a matar si no pago». Ahí estaba la verdad. Las deudas. Siempre había sido el dinero. Me quedé sentada, inmóvil, mirando a ese hombre de 45 años haciendo un berrinche como un nene de 5. Sentí una pena infinita, una tristeza que me calaba los huesos, pero no sentí duda. «Me dijiste que estaba vieja, Roberto», dije. Mi voz salió suave, pero cortó el aire tenso de la habitación como un cuchillo. Él se detuvo, jadeando, y me miró. «Mamá, por favor, fue un error. Estaba nervioso». «No, hijo, dijiste la verdad. Estoy vieja. Y como estoy vieja, necesito asegurarme de que mi casa sirva para algo bueno, no para tapar los agujeros de tus desastres». Volví la vista al papel. La mano me temblaba, pero ya no era de miedo, era de adrenalina. «Si firmás eso, te olvidás de que tenés hijo. No me vas a ver nunca más. Te vas a podrir sola en esa casa», me gritó, desesperado, intentando rodear a Damián para agarrar el papel. Damián lo empujó hacia atrás con fuerza. «Atrás», le ordenó. Miré a Roberto a los ojos una última vez. Vi el odio puro, destilado. Y en ese momento, el último hilo de culpa que me ataba a él se rompió.
Ya estoy sola, Roberto. Me dejaste sola hace mucho tiempo, cuando empezaste a ver en mí un signo pesos en lugar de a una madre. Apreté la pluma contra el papel. La tinta fluyó negra y definitiva. A, R, T, G, O, N, Z, L, Z, S. Firmé con fuerza, rasgando un poco la hoja al final. Puse el punto final con rabia. Ahí tenés, dije, soltando la lapicera. Ya no soy dueña de nada. Y vos tampoco. Roberto se quedó paralizado, mirando el papel como si fuera un cadáver. Su cara pasó del rojo al blanco pálido en un segundo. Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del pelo. «¿Qué hiciste, vieja de mierda? ¿Qué hiciste?», susurró, y la maldad en su voz me heló la sangre. «¡Me arruinaste! ¡Acabas de firmar mi sentencia de muerte!». Damián agarró el teléfono y marcó 3 números, sin dejar de mirar a Roberto. «Estoy llamando a la policía. Tenés 1 minuto para desaparecer». Roberto me miró con una mezcla de asco y terror. Por un segundo pensé que me iba a pegar, que iba a saltar sobre mí y ahorcarme ahí mismo. Me encogí en la silla, preparándome para el golpe. Pero la cobardía pudo más. Dio media vuelta, pateó una silla que voló contra la biblioteca y salió corriendo del despacho, dejando un eco de insultos y portazos tras de sí. Cuando el silencio volvió a la oficina, Damián colgó el teléfono sin haber llamado a nadie. Se dejó caer en su silla y exhaló largamente. Me miró con una ternura infinita. «Ya está hecho, Marta. Ya está seguro. Mañana mismo inscribimos esto en el registro de la propiedad». Me sentía vacía, como si me hubieran sacado un órgano vital. Me temblaba todo el cuerpo ahora que la adrenalina bajaba. Damián se acercó y me tomó las manos heladas entre las suyas. «Hiciste lo correcto, Marta. Te salvaste». «Sí», susurré, mirando la firma fresca en el papel. «Me salvé yo, pero creo que acabo de perder a mi hijo para siempre». Damián no dijo nada, porque no había nada que decir. Me trajo un vaso de agua y esperó a que dejara de temblar. Cuando salí del edificio, el sol estaba alto. La ciudad seguía su ritmo frenético. La gente corría, los colectivos tocaban bocina. Nadie sabía que en una oficina oscura del 3er piso, una madre acababa de cortar el cordón umbilical con un hacha para no ser devorada. Caminé despacio hasta la parada. Me sentía liviana, extrañamente liviana, sin el peso de la herencia sobre mis hombros. Pero mientras esperaba el taxi para volver a mi casa, a mi fortaleza solitaria, una duda terrible me asaltó. Las palabras de Roberto: «Me van a matar si no pago». ¿Había sido una exageración dramática o la verdad? ¿Lo había condenado a algo peor que la pobreza? Sacudí la cabeza. No, no podía pensar en eso. Él era un hombre adulto. Él había elegido su camino. Yo solo había elegido no ser su pavimento. Llegué a casa y abrí con mis llaves nuevas. El doble clic de la cerradura fue el sonido más hermoso del mundo. Entré, me quité los zapatos y me fui a la cocina. Me preparé un té y me senté a mirar el jardín descuidado. De pronto, el teléfono fijo empezó a sonar. Ring, ring. Lo miré con desconfianza. ¿Roberto? ¿Damián? ¿La policía? Ring, ring. Me levanté despacio, con el corazón en la boca. Levanté el auricular. «¿Hola?», dije con voz trémula. Nadie contestó. Solo se escuchaba una respiración agitada del otro lado. Una respiración pesada, ansiosa. «¿Quién es?», volví a preguntar, apretando el teléfono. Entonces, una voz que no era la de Roberto, una voz gruesa y desconocida, habló. «Señora Marta, su hijo nos debe mucho dinero y nos dijo que usted acaba de regalar nuestra garantía. Creo que vamos a tener que hacerle una visita». La línea se cortó.
dejándome con el tono de ocupado taladrándome el oído y un frío mortal recorriéndome la espalda. Creí que al firmar los papeles se había terminado la pesadilla, pero no. Al cerrarle la puerta a mi hijo, acababa de abrírsela a sus demonios, y estos no iban a tocar el timbre. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de ocupado que sonaba como un latido muerto. Tú, tú, tú. El frío que sentí no venía de la ventana abierta ni de la falta de calefacción. Era un frío que me nacía desde el estómago, el mismo que sentí cuando enterré a mi marido, pero esta vez tenía un sabor metálico, un sabor a miedo sucio. Mi hijo no solo me había querido robar, me había vendido, me había puesto como escudo humano frente a gente peligrosa. Colgué el teléfono despacio, como si fuera una bomba que pudiera explotar. Mis manos, esas manos llenas de manchas de la edad y venas hinchadas, temblaban tanto que tuve que agarrarme del respaldo de la silla para no caerme. Miré la cocina, mi cocina de toda la vida, con los azulejos floreados que habíamos elegido con mi esposo hace 40 años. Todo eso, mi santuario, ahora estaba manchado por la sombra de una deuda que yo no había contraído. No, dije en voz alta. Mi voz sonó cascada, pero firme. No me van a sacar de acá, ni mi hijo ni sus matones. Marqué el número de Damián. Mis dedos torpes fallaron 2 veces antes de acertar. Damián, me acaban de llamar. Le solté apenas atendió, sin saludar. Le conté todo, palabra por palabra, tratando de no llorar, porque si empezaba a llorar sentía que me iba a romper como una copa de cristal barata. Del otro lado hubo un silencio tenso, y luego la voz de Damián, profesional pero urgente. Marta, escúchame bien, no le abras a nadie, cerrá todo. Ya mismo estoy mandando un patrullero a la puerta de tu casa, y yo voy para allá. No estás sola, Marta. La donación ya está hecha, la casa está protegida por la fundación, pero vos sos la prioridad ahora. Corté y fui puerta por puerta, ventana por ventana, revisando las trabas. Me sentía una prisionera en mi propio castillo. El corazón me golpeaba las costillas con violencia. Me senté en el living, a oscuras, con el bastón de mi marido entre las manos, esperando. No pasaron ni 20 minutos cuando escuché un auto frenar de golpe afuera. No era un patrullero, no había sirenas. Me asomé por la rendija de la persiana. Era el auto de Roberto. Lo vi bajar, pero no era el hombre soberbio de traje italiano que me había gritado ayer. Parecía un trapo sucio. Tenía la camisa desabrochada, la corbata floja y caminaba mirando hacia los costados, con los ojos desorbitados de terror. Corrió hacia la puerta y empezó a golpear, pero esta vez no había furia en sus golpes, había desesperación. «¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Abrime!». Su voz se quebraba. Era un aullido agudo, patético. «¡Están viniendo, mamá! ¡Me van a matar!». Me quedé inmóvil en el pasillo. Cada fibra de mi cuerpo de madre quería correr, abrir la puerta y esconderlo bajo mi cama, como cuando tenía 5 años y le tenía miedo a los truenos. Pero mis pies, pesados como el plomo, no se movieron. Recordé su mirada en la escribanía. Recordé su desprecio. «¡Mamá! ¡Sé que estás ahí!», gritó, pegando la frente contra la madera. «Necesito que anules la donación. Damián me dijo lo que hiciste. Si les muestro que la casa es mía, me dan tiempo. Solo necesito tiempo». Me acerqué a la puerta. No la abrí. Solo apoyé la mano en la madera fría que nos separaba. «Vete, Roberto», le dije. «No entendés», lloró él, y escuché cómo se deslizaba hasta caer de rodillas del otro lado. «Son prestamistas, mamá. No tienen piedad. Les debo miles de dólares. Me van a romper las piernas o algo peor. Por el amor de Dios, soy tu hijo». «Sí, sos mi hijo», respondí.
y las lágrimas finalmente empezaron a correr por mis mejillas, calientes y saladas. Sos el hijo que me llevó al banco con mentiras. Sos el hijo que me hizo firmar papeles diciendo que eran trámites, cuando en realidad, al leerlos el escribano, era la escritura de mi casa a tu nombre. Fue un error, sollozó él. No, Roberto, no fue un error. Cuando te descubrí y te pregunté si me estabas estafando, me miraste con esos ojos fríos y me dijiste, mamá, vos ya estás vieja. Esa fue tu sentencia, hijo. Perdóname, vieja, perdóname, aullaba él. Te juro que cambio, pero dame la casa. Respiré hondo. El aire olía a cera para pisos y a humedad antigua. No te puedo dar lo que ya no es mío, Roberto. Hice algo que te dejó en la ruina, es verdad. Doné la casa. Ya no existe herencia, ya no existe garantía. Lo único que existe es esta puerta y la mujer vieja que está detrás. ¡Me estás condenando a muerte! Vos te condenaste solo cuando decidiste que mi vida valía menos que tus deudas. En ese momento, las luces azules de la sirena inundaron la calle, colándose por las persianas y pintando las paredes de mi living de un color fantasmagórico. Escuché voces de mando, puertas de patrullero abriéndose y pasos pesados corriendo por la vereda. ¡Policía! ¡Levante las manos! Escuché a Roberto gritar, no de amenaza, sino de puro pánico. Escuché el forcejeo, su llanto incontrolable, como el de un animal acorralado. ¡Es mi madre! ¡Solo quería hablar con mi madre!, gritaba mientras, supuse, lo esposaban. Abrí la puerta. La escena que vi se me grabará en la retina hasta el día que me muera. Mi hijo, mi Roberto, el que yo había acunado, estaba tirado en el suelo, con la cara contra las baldosas sucias de la entrada, esposado por 2 policías jóvenes. Damián estaba al lado, hablando con un oficial, señalando el auto de Roberto. Roberto levantó la cabeza y me miró. Tenía el labio partido y la cara llena de mocos y lágrimas. Ya no había odio en sus ojos. Solo una derrota infinita y una súplica muda. «Mamá», susurró. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo que mis 80 años pesaban 1000 toneladas. Me ajusté el saco de lana, aunque el frío ya no se me iba a ir nunca. «Llévenselo», le dije al oficial, con la voz más triste que jamás había usado. «Llévenselo antes de que vengan los otros. Ahí va a estar más seguro que en la calle». «Mamá, no», gimió él mientras lo levantaban. Lo miré a los ojos, sosteniendo su mirada por última vez. Te di la vida, Roberto. Te di un techo, te di educación. Pero no te voy a dar mi dignidad. Esa me la llevo a la tumba. Lo metieron en el patrullero. Vi su silueta oscura a través del vidrio trasero mientras el auto arrancaba. No se dio vuelta para mirarme. Damián se acercó a mí. Me tomó del brazo con delicadeza. «Marta, vamos adentro. Ya pasó». Los oficiales se van a quedar de guardia toda la noche por si aparecen los prestamistas, pero con Roberto detenido, la deuda es problema de él y de la justicia. Vos estás a salvo. Asentí, pero no me moví. Me quedé mirando la calle vacía, el lugar donde antes estaba el auto de mi hijo. «Damián», dije, y mi voz sonó pequeña bajo la inmensidad de la noche. «¿Estoy a salvo?» «Sí, Marta. Nadie te va a sacar de tu casa». «Tengo mi casa», murmuré, mirando las llaves nuevas que brillaban en mi mano. «Tengo mis muebles. Tengo mi ropa». Miré hacia el interior de la casa, donde el silencio era ahora absoluto, un silencio espeso y definitivo. «Pero, Damián», lo miré, y él vio la verdad en mis ojos húmedos. ¿De qué sirve tener un castillo si una tiene que matar al príncipe para conservarlo? Damián no supo qué contestar. Me abrazó, un abrazo torpe pero humano, y entramos juntos. Cerré la puerta. Clic, clic.
Doble vuelta. Me fui a la cocina y puse la pava para el mate. El agua empezó a hervir, silbá mi majito. Me senté a la mesa, sola, rodeada de fantasmas. Había ganado la guerra, sí, había conservado mi techo y había castigado la traición. Pero mientras me cebaba el primer mate amargo, supe que la victoria tenía un gusto a ceniza. Miré la silla vacía frente a mí. «Estás vieja, Marta», me dije a mí misma en voz alta, y mi voz rebotó en las paredes. «Estás vieja, estás sola y estás viva». Tomé un sorbo largo y caliente. El líquido me quemó la garganta, recordándome que todavía podía sentir. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, enderecé la espalda y miré hacia el jardín a través de la ventana. Mañana plantaría flores nuevas. Mañana sería otro día. Y esta vieja, con el corazón roto pero dueño de su destino, todavía tenía mucho por hacer.